Quiero saludar a esta hora a Anthony Dakin, ex asesor de seguridad del Ministerio del Interior, el Ejército y la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada de Venezuela. Fue uno de los hombres más cercanos al chavismo. Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia, a la gente que nos escucha. Un placer. Nuevamente, personas vinculadas con acciones del narcotráfico, vinculadas al gobierno chavista en Venezuela, a la llamada revolución bolivariana y, por supuesto, con pasaportes diplomáticos. Esto, de alguna manera, da mucho que pensar del gobierno venezolano. Bienvenido. Sí, bueno, definitivamente estamos hablando frente a un gobierno que se ha dedicado en los últimos 12 años a primeramente comercializar a nuestros pacientes y se ha convertido en una plataforma para toda Sudamérica para exportar lamentablemente productos que se fabrica tanto en Colombia como en Bolivia. Señor Dakin, este avión partió del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Aunque es un avión privado, ¿se somete normalmente a alguna revisión por parte de las autoridades del aeropuerto antes de partir? No particularmente, porque esta aeronave parte de un hangar que hay unas órdenes en particulares, que es el hangar rojo, que está asignado al SAR, donde no hay ningún tipo de requisas. Lo que pasa es que tenemos que dejar claro algo. Han habido muchísimos comentarios, han habido muchísimas referencias en cuanto a cómo se hace el procedimiento. Los jóvenes obviamente se trasladan en una aeronave desde Venezuela hasta Haití. En Haití, obviamente, ellos inician un proceso de comercialización con el contacto que ellos tenían, que era la gente encubierta de la DEA. Pero el cargamento pesado de la droga, que es obviamente la cantidad mayor por la cual se le está acusando, estaba en un catamarán. Entonces, en aguas internacionales. Entonces, esto es la gravedad del asunto. Por eso que en el indictment, que es en el proceso inicial, se establece en las primeras de cambio, los primeros alegatos, se establece el intento de conspirar, de fabricar, de introducir, distribuir narcóticos en Estados Unidos. Por esa razón, con un mínimo de 5 kilos en adelante. Lo interesante de esto es que solamente esta acusación hasta el momento refleja 2 nombres, que son los nombres de estos 2 sobrinos. Pero esta acusación queda totalmente abierta, de la forma como fue elaborada, porque es un delito federal, para que se sigan anexando nombres a esta lista. Y obviamente los jóvenes han comenzado de alguna otra manera a interactuar y a colaborar con las autoridades norteamericanas, y pues hemos visto que han habido unos decomisos recientemente, una vez después que se capturaron los jóvenes en Haití. O sea, esta cantidad, señor Dakin, da a entender que hay mucho más, da a entender que hay una organización mucho más grande de la que puede representar 2 personas que fueron las capturadas al momento, como usted dice, de hacer la negociación. Esta es la punta del iceberg. Estamos hablando de que los jóvenes tenían en su poder 5 kilos en el momento en que se procede a su detención. Eso, los alegatos de la Fiscalía es conspirar para comercializar un mínimo, o sea que tenían 5 kilos, un mínimo de 5 kilos de narcóticos. Fabricar, introducir, importar y distribuir. Estos son 4 cargos sumamente delicados. Por eso que es un delito federal, la pena mínima que establece son 10 años hasta la cadena de por vida. Entonces, lo interesante de esto es que los jóvenes dan las referencias y dan las coordenadas para que se den con la embarcación que está en aguas marítimas internacionales, contentiva del Gran Alijo. También los jóvenes dan las coordenadas para que se haga el allanamiento en República Dominicana y en la casa de uno de los sobrinos de Siles Flores se decomise 130 kilogramos de cocaína, más una cantidad, unos kilogramos, no recuerdo el número exacto, tengo que son 5 kilos o 15 kilos de heroína. Entonces, esto lo que sucede y lo que significa es que el expediente va a seguir creciendo en los alegatos del volumen total. La acusación no se hace directa por encima de 800 kilogramos, porque sería una acusación muy grave. Entonces, la Fiscalía ha iniciado el proceso de forma base de que hay un delito federal, que hay un intento por conspirar, y ese intento por conspirar es el mínimo requerido, que establece que son 5 kilogramos, los cuales los jóvenes tenían en su poder 5 kilogramos de ese narcótico que coincide con el narcótico encontrado en el decomiso que se hace en la República Dominicana, químicamente
hace el match, coincide con el cargamento decomisado en aguas internacionales. Entonces, esto es algo apenas que estamos comenzando de los primeros capítulos. Esto va a traer muchísima repercusión. Señor Dakin, para que nuestros televidentes entiendan, usted decía que el avión partió o estaba en el hangar del SAR, que para que entienda nuestra audiencia, es el Servicio de Salvamento y Rescate, de que atiende emergencias. Eso da mucho que pensar de cómo es la red en lo público del narcotráfico, al menos el avión partió de allí. Están involucradas obviamente altas autoridades, estamos hablando desde el alto mando militar, estamos hablando de personas que tienen un poder de determinación. El hecho de que le prohíban a las autoridades y a la Guardia Nacional de Venezuela hacer cualquier tipo de revisión o requisa de cualquier aeronave en este hangar, como en la rampa presidencial, estamos hablando de que esto es algo muy serio. Entonces, las acusaciones que hace la Fiscalía de Estados Unidos solamente hasta los momentos indican los nombres de los dos jóvenes, que son los sobrinos, tanto de Efraín como de Francisco. Pero lo interesante de este caso es que en el engagement esto se van a seguir añadiendo nombres. De hecho, ya los jóvenes inclusive han señalado directamente a uno de sus primos, que es el señor Malpica, que a través de las cuentas del dinero del Estado, a través de PDVSA, ellos tenían la capacidad de blanquear el dinero y la cantidad que fuera necesaria, sin ningún tipo de límites. Ellos aseguraban que inclusive a través de su primo ellos podían blanquear cualquier tipo de dinero porque lo harían a través de las finanzas y usando los elementos y las herramientas que facilita PDVSA. Entonces, vamos a comenzar a ver más nombres. Estos dos nombres son los primeros de la lista y esta es una investigación que tiene 8 meses. Es una investigación que está muy bien documentada. Las autoridades de la DEA nunca iban a hacer este paso si no estuvieran bien documentados, si no tuvieran los suficientes elementos probatorios para evitar que el caso sea desestimado. Es Anthony Dakin, ex asesor de seguridad del Ministerio del Interior, el Ejército y la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada de Venezuela. Quiero agradecer que haya atendido amablemente nuestra llamada. Gracias, Carlos, por tu invitación y me disculpas, me agarraron en un tren. Siempre bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias.